Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces invocamos las fuerzas, fuerzas que no entendemos, que no vamos a entender, que no pretendemos entender, pero que confiamos en que están actuando de manera progresiva y positiva. Se puede entender la divinidad de muchas maneras, se puede dudar de la divinidad de miles de maneras, porque dice el Bhagavad Gita, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Aplica para todo, dicen los que juegan, dicen los que están estudiando cómo se comportan los grupos y la toma de decisiones, que existe parálisis por análisis. Entonces se puede, eh, en los juegos de mesa pasa, alguien le toca el turno y no sabe bien cómo jugar. Y entonces se queda un rato, se paraliza todo el juego, todos los demás están esperando, pero juegue para que sigamos pues con la partida y uno se queda analizando y analizando y analizando. Eso pasa en todos los temas, se denuncia en el Bhagavad Gita también, en el camino de la exploración de lo divino, de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que nos mueve. Podemos quedarnos eternamente dudando y dudando y dudando y dudando. Y no es que la duda sea mala, de hecho la duda es necesaria, pero cuando paraliza tu acción, pues no pasa nada porque algunas respuestas van a venir con la acción. Entonces necesitamos sí dudar, preguntar, por supuesto, pero la pregunta es solo parte de tres momentos. Un momento es hacer una introspección en dónde estamos, no es tan sencillo, de dónde me salen mis dudas, qué pienso de esta persona y por qué lo pienso. Entender que así como hablamos español, castellano, así mismo nosotros estamos judeocristianamente eh, pensando en gran medida. Entonces, tanto nos marca un idioma, imagínense, para referirnos, para pensar, para tantas cosas como nos marca una cosa. Entonces somos tan hispanohablantes como judeocristianos. Ahora, nosotros por supuesto que podemos tener una perspectiva comparativa con nuestro idioma y por supuesto que podemos tener una solución, por decirlo así, a los límites que nos puede poner, de hecho, el idioma y que nos puede poner cierto pensamiento. Ese trabajo es bien necesario en ese primer momento, que significa cuando yo me acerco, está en el Bhagavad Gita muy bellamente dispuesto, cómo es que se obtiene el conocimiento se obtiene a partir de la revisión de mi disposición, no es nada sencillo, porque podemos sentirnos ya como listos, como en lo final. Entonces, ¿desde dónde estamos preguntando por qué? ¿De dónde han surgido las opiniones sobre las cosas? Y ahí dejarnos eh, invitar y disponernos justamente a un espacio donde esto pueda ser discutido, hablado y mejorado. Ese es el único objetivo de las discusiones alrededor de los temas espirituales. No tiene ningún otro objetivo. Todo lo demás es ego y no es muy útil, más bien se vuelve en contra de nosotros. Entonces, las discusiones son a partir del deseo de todos de llegar a una mejor conclusión. Y no es fácil ese ambiente, por eso es todo un logro. Después vienen las preguntas y finalmente viene el servicio, la acción. Tadvidi paripratena pariprasnena sevaya upadekshyanti te yanang yananastatua darsinaha. Debes para conocer, para aprender, para volverte una persona sabia. El gran sentido de la palabra, sabio significa también bueno, sabio significa sensible, sabio significa compasivo. Debes acercarte a las personas que están en ese ambiente, que están dispuestos o que han dado su vida en pos de semejante ideal. Muy interesante eso, porque eso puede ser, como decimos, un tema de fin de semana, eh, filósofo de café, también se dice eso, hay como diferentes opiniones, ¿no? Pero quienes han dicho, bueno, o esto o la muerte, o el éxtasis supremo o no hay nada más. Eso es.
rendición, es muy interesante. Eso nos inspira, de hecho, cuando nosotros conocemos a alguien que se ha dedicado tanto a la causa. Ahora, imagínense la mayor causa que se pueda concebir. Eso es interesante. En el budismo aparece una figura muy, muy bella, muy inspiradora que se llama el Bodhisattva. Bodhisattva es aquella persona que alcanzando la liberación está ahí y le dicen, bueno, aquí está, entre. Él dice, no, yo me quedo aquí. Dice, ¿cómo así que se queda allá? No quiere la liberación. Dice, no, yo me quedo aquí. Y hago un voto de que nunca me liberaré hasta que la última conciencia que en este momento se encuentra en forma de piedra se haya liberado. Eso es Bodhisattva. Semejante dedicación, semejante compasión. Muy inspiradora. Entonces nosotros nos dejamos inspirar por eso y en esa medida vamos también poniéndolo en nuestro lugar. Nos damos cuenta cómo ordena todo, porque hasta cierto punto nosotros ordenamos nuestra vida material y eso está muy bien, lo necesitamos también, no se debe descuidar. Pero después no alcanza ningún orden material para satisfacer los anhelos del alma. Eso hay que preguntárselo y asumirlo y verlo de frente. Y a partir de ahí entonces decir, bueno, tengo que darle un lugar en mi vida a esto. Y entonces quienes quieren han dejado un método y es revisa tu disposición, haz preguntas y presta servicio. Ocúpate, no te vuelvas solamente ahí, duda y duda y duda, no. Canta, saca tu espacio para la lectura, ofrece tus manos, ofrece tu inteligencia, ofrece tu energía en la forma de tiempo, en la forma de dinero, para que la causa pueda prosperar. Y también métete en problemas y ahí vas a descubrir, como dice la canción. Al hacer mi seba es mi servicio. Al hacer mi seba, todos mis problemas serán mi dicha suprema. Pues dolor y alegría en tu seba ocupado destruyen el mal de avidia. Entonces ya en el seba encontramos también problemas. Esta semana ahí con Vero hemos tenido, bueno, esta semana no, hace rato hemos tenido problemas para conseguir un espacio que queremos tener aquí, unos programas de lecturas que tenemos, nuestro Sangha presencial de los martes, y no se ha podido. Parece que ya vulneraron los derechos de Vero porque le anularon su teléfono, ya llama y no entra ni la llamada, de tanto que... Insisto, pues le vulneraron los derechos porque es la llamada de la alcaldía, es el conmutador de la alcaldía, así que si ella necesitaría hacer una vuelta a la alcaldía, la vetaron, parece. No hemos confirmado, pero parece. Entonces ahí, problemas, pero esos problemas son nuestra dicha suprema, esos son los problemas chéveres. También, por supuesto, cuando alguien, ayer lo hablábamos, ayer tuve una clase final con otro grupo y decían como unas anécdotas de siempre, una contó que estaba en el trabajo y había dicho, no, es que yo, no, ahora no, no, ya no voy a tomar. Le ofrecieron unos licores y le dijo, no voy a tomar. Inmediatamente otro que estaba por ahí dijo, ay, sí, es que como ella practica yoga, ya se cree mejor que todos. Ella quedó, es que, ¿what? ¿What? Y otra reportó que había puesto un estado, es que ahora practicando, cultivando la himsa. Y otra le preguntó, ¿qué es eso? Entonces dice, no, pues es la no violencia, ¿qué tal la alimentación? Y otra empezó, no, no se puede, ahimsa, la alimentación, la violencia siempre está presente, bla, 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 bla. Y ella dijo, wow. Entonces, por supuesto, la práctica genera un impacto en nuestro entorno y una presión social, así se llama eso, que no la descartamos. Es buena la presión social, tercer estado de conciencia, eso es bueno que a nosotros nos importe lo que los demás piensan. Eso forma nuestro carácter, eso educa, le pone freno a nuestra mente extraña y loca, eso es bueno, eso es un logro. Pero evidentemente todas las opiniones no están en el mismo nivel. Entonces, ¿te importa la opinión? Por supuesto, pero lo siguiente es, ¿te importa la opinión de quién y bajo qué circunstancias y de dónde nace la opinión de la otra persona? Y de eso sí que hemos recogido testimonios.
porque esa es una estrategia de la venta de cerveza. La venta de cerveza equipara amistad con cerveza. Analicen ustedes, hagan el trabajo empírico, cómo son las propagandas, de forma tal que uno llegue a concluir, si no tomo cerveza, no tendré amigos. Eso es una denuncia abierta. Claro, cada uno lo toma, por favor, con mucha amabilidad. Esto aquí no se trata de perseguir costumbres particulares. El yoga es totalmente generoso, abierto y querido. Vamos es para arriba. Unos tienen muchas facilidades en un campo y en otros no. Otros tienen facilidades en otro campo y en otros no. Lo peor que pueden hacer alguien que tiene facilidades en un campo es hacer sentir mal a los del otro y decir, "Bah", todo eso, ¿no? Es un reto general a nuestro pensar y al punto que defendemos aquí, que se llama presión social. Malas compañías, mala influencia, en el sentido no de las personas ni siquiera, es de la mentalidad que está en el ambiente. Las personas todos son chéveres, estamos partiendo del hecho de que todos son almas espirituales. ¿Qué podemos decir después? No se puede decir nada. Estás tratando con un alma, no me puede decir nada. Ahora las almas también vienen en forma de tigre. Y entonces dicen, por más que tú digas que chévere las almas, no te va a decir abrazar un tigre. Ese es el punto. Entonces ahí hay diferentes condicionamientos nuestros. En ciertos momentos somos peligrosos para los demás, muy peligrosos. Y hay personas que son peligrosas en nuestro momento, sobre todo la mentalidad, repetimos, ¿no? Y no necesariamente por compartir, charlar con alguien, salir con alguien, qué sé yo, eh, no sé, se envuelve ahí. Ahora, si hablamos de comida, ya nos ponemos mucho más técnicos. Hablamos el otro día también, creo que no fue aquí, pero es muy interesante, punto. También es un poco escandaloso a veces cuando lo escuchamos, pero muy interesante. ¿Quién cocina? ¿Quién prepara? Eso es bien capaz, sí, de empezar a cambiar nuestras mentalidades. Eso puede pasar. Entonces, las sutilezas de la influencia se pueden revisar en algún momento, pero en general, el yoga, y es muy repetido, a mí me gusta ponerlo, llamar la vieja confiable de las respuestas. Cuando preguntan, ¿cómo hacer con esto? No puedo con esto, ¿cómo mejoro? La respuesta a la vieja confiable es tus compañías. ¿Cuáles son tus referentes? Primero reconoce tus influencias y después ya puedes hacerlas mejor. Ahora, una vez más, todo en pro de lo que queremos, de lo que vamos a lograr, etcétera. Entonces, seguimos justamente buscando la compañía de Sila Prabhupada que vamos a leer el Bhagavad Gita tal como es la introducción. Estamos estudiándolo, queremos la compañía. Entendemos que hay un texto muy valioso porque lo escribió una persona con plena dedicación a la práctica, con que demostró tener un gran poder de ayudar y de inspirar para que muchas personas se dejaran de matar animales. Había en su época una muy famosa revista, no me acuerdo exactamente, no sé si se me olvidó, creo que era Vegetarian Times. Estamos hablando de cuando recién empezaba Occidente a tomar en serio el hecho de no comerse los animales. Vegetarian Times se volvió una revista influyente. Y en Vegetarian Times decían, el mundo occidental, el veganismo, el vegetarianismo, no puede dejar de reconocer en la figura de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada una tremenda, incomparable influencia para que se pudiera esparcir esta mentalidad, este conocimiento. También me gusta mucho la conferencia de Steve Jobs, hay una conferencia de Steve Jobs muy famosa en un colegio, en una universidad. Dice cuando estaba en sus épocas universitarias, cómo iba y caminaba no sé cuántos kilómetros para ir a un ashram de Srila Prabhupada, a un templo, porque daban comida vegetariana.
y era muy rica y él iba hasta allá, la pasaba muy bien. Un pequeño ejemplo y glorificación porque evidentemente la transformación ha sido mucho más amplia. Nosotros, si nos ponemos juiciosos, podemos rastrear, lo hemos mencionado también, cómo sin que directamente se cite, así como cuando usted habla con una persona vegetariana o vegana y no directamente va a decir, ah, sí, estamos en deuda con Sila Prabhupada. Pero me interesa, me parece muy, muy chévere cuando si uno se pusiera juicioso a investigar en términos de la economía, en términos de la política, en términos de la psicología, cómo estas enseñanzas de Oriente, del yoga, las enseñanzas del Bhagavad Gita han influenciado. Repito, sin hacerlas puntuales, sin hacerlas así como explícitas, pero están ahí transformando. Entonces la labor está presente y reconocemos esto porque es bonito, es generoso y le damos peso entonces a esta carta que nos ha dejado. Todos sus libros son como unas cartas dirigidas a nuestro pensar, porque no es fácil leer el Veda, no es fácil meterse en el mundo allá. Dicen, me gusta mucho la metáfora en relación con el Veda, de cuando el navegante está en el mar y mira al cielo. Ustedes saben que cuando uno conoce el cielo, puede ubicarse. El navegante al mirar el cielo puede ubicarse y decir, bueno, está aquí esta constelación, entonces para acá es para donde necesito ir, etcétera, etcétera. Pero dice, si el navegante no tiene por lo menos un punto de referencia en el cielo, a partir del cual entonces ya empieza a entender, si no tiene un punto, se ubica en un punto, no le sirven de nada. Simplemente se queda diciendo, wow, hay tantas estrellas, todas me pueden orientar, todas en cierta medida están para orientarme, pero no entiendo nada. Dice, de igual manera, si tú vas al conocimiento del Veda sin un referente, sin un punto, ¿no?, manifestado en Guru, manifestado en el Parámparar, entonces vas a estar ahí sin saber por dónde empezar. Eso es muy complejo. Dice, algunos lo hemos leído, a ver, por aquí estamos. Sí, estamos explicando en esta introducción al Bhagavad Gita los 5 famosos tatuas. Y la Prabhupada se toma el trabajo en esta introducción de hablar sobre el tema general del libro. Porque por supuesto es exigente. El Bhagavad Gita está presentando a Dios o Dios está presentando. De por sí eso es, ¿cómo van a presentar a Dios? Alguien descarta. Ayer escuchaba también, alguien decía, cuando alguien escucha a alguien que es creyente, por decirlo así, por poner una etiqueta a eso, entonces dice, piensa que ya conoce todas las respuestas que da la persona creyente. Dice, ah, ¿usted es creyente? Ah, sí, 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 no, no, ya sé que usted todo lo contesta diciendo, ah, sí, porque Dios así lo hizo y ya no pienso más. Es un prejuicio y dice, ah, es creyente, entonces no piensa, ¿no? Y podemos justificar ese prejuicio en el sentido de que evidentemente alguien puede asumir cierto acercamiento a la espiritualidad así. Y de hecho, pues en rigor no tiene nada de malo, hay todo un espacio espontáneo para los entendimientos. De hecho, la discusión es solo algo que acompaña el comportamiento, así que eso podría estar muy bien. No todo hay que tenerlo a discutir. Pero también conocemos y sabemos, no, no la ciencia espiritual, todo se contesta así, hay un montón de elementos adentro que tienen la fuerza de la lógica y que tienen la confrontación. De hecho, eso es lo que estudiamos. Claro, queremos tener buen método para eso. Pero es muy chévere, es muy entendible el prejuicio y también muy interesante considerar que, bueno, la discusión tiene tantas diferentes aristas. Entonces alguien puede volverse fanático de su ateísmo, por decirlo así. Sectario en su ateísmo, irracional. Decimos, nosotros tenemos el eslogan de perdiendo la fe en el nihilismo.
Dice, ay, mi postura es así, usted está llena de fe en eso, es la fe contraria. Entonces hablemos de la fe y cómo funciona la fe. Ahí sí es una discusión chévere. Cómo se construyen las creencias, porque creencias tenemos todos. Claro, está el ego, eso es lo que estamos aquí conversando, el ego intelectual de la gente, de nosotros también a veces, por supuesto. Es decir, no, 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 mi pensamiento es sin ese bastón. Yo camino sin ese inútil bastón de la fe. Yo camino sin ese inútil bastón de la creencia. Eso existe. Aquí el público directo, digamos que no tanto, o no todo el tiempo, pero por supuesto encontramos eso en general, a veces, muchas veces. El Supremo Ísvara consciente es semejante a la entidad viviente en esto. Tanto la conciencia del Señor como la de la entidad viviente son trascendentales. Entonces, Ísvara y Jiva estamos hechos de la misma sustancia de Dios. ¿Cuál es esa sustancia? Esa sustancia se llama técnicamente Brahman, la sustancia espiritual. La conciencia no la genera la asociación con la materia. No es que haya una conciencia emergente, ¿no? Alguien puede cortar en algún punto la historia y decir, los mangos vienen del árbol de mango. Y aquí todos estaríamos de acuerdo. Sí, los mangos vienen del árbol de mangos, ¿no? Pero en realidad el árbol viene de una semilla que necesitó agua y tierra. Entonces, podemos ir un poco más atrás en cuanto a los orígenes, pero alguien puede amañadamente cerrar. Eso de hecho se llama Hamkara. Hamkara viene a Ham yo, Kara es el que hago, soy el que ejecuto. De mí nace todo esto. Ese es el famoso ego falso. De mí nace. Entonces yo corto la historia donde me conviene, como el sistema monetario del mundo. ¿Dónde está la plata? La plata, el dinero la hago yo. Antes el dinero era, el oro era mucho más interesante. Había sí, son puntos más de justicia. Pero alguien dice, no, ahora lo que diga yo será dinero. Si estos papeles tienen mi sello, todo el mundo dice, eso es lo que vale. Uno se pone a ver eso y se da cuenta que es un poquito extraño y loco. Y también se ha denunciado que es muy interesante la tremenda fe que tenemos en cómo todo nuestro sistema económico se basa en la fe, una vez más, otro de los argumentos que es de los más interesantes. Por eso cuando alguien dice eso es escándalo de especulación financiera, le da cárcel. Cuando alguien empieza a minar la fe que se tiene en los bancos y en el dinero, que es así, efectivamente, fe se llama, una creencia ahí en una confianza. Si alguien quita eso, ahí es donde queda. Se cae todo. Entonces, este trabajo de la conciencia emergente que es muy famoso, ¿sí? No han determinado qué, no han logrado hacer emergencia o determinar cómo específicamente aparece. Entonces, bien chévere. ¿Qué será cuál es ese punto? Sigue estando vigente este argumento, no, no ha sido solucionado. La evidencia es que la conciencia surge de la conciencia. Así, un título de un libro de Srila Prabhupada muy famoso. La vida viene de la vida. La apuesta científica material, hay que añadir el adjetivo material porque la ciencia es hermosa, pero la visión material, es decir, desconectada, amañada, dice, ya dentro de poco vamos a generar vida y vamos a controlar la vida. Eso lo hemos hablado también porque es muy gracioso rastrear las promesas de la ciencia material desde Frankenstein y desde antes de eso. Ya casi, ya casi, un poquito más y nos liberamos de esa inútil creencia en Dios porque vamos nosotros a ser dioses. Es muy famoso, es un cuentico infantil, es el cuentico infantil más vigente que existe y sigue estando y sigue gastando muchísimo presupuesto. Mucho presupuesto se gasta el mundo con toda la gente que pasa hambre, como sabemos, pero no se va a aliviar a la gente con hambre, se va
a los lugares donde están prometiendo que ya dentro de muy poco tiempo vamos a solucionar el problemita de la vida y lo vamos a generar nosotros. Exagerado, si esa es la promesa, como de casi todo podemos tener una mirada buena, también hay avances, por supuesto, en ese sentido, pero el punto final no. La conciencia no la genera la asociación con la materia. Esa es una idea equivocada. En el Bhagavad Gita no se acepta la teoría de que la conciencia se desarrolla bajo ciertas circunstancias producto de la combinación material. No se acepta esa teoría. La conciencia se genera bajo la combinación material. It's not true. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado. Aquí viene el ABC de qué es lo que estamos haciendo, de cuál es nuestro entendimiento. La conciencia puede ser cubierta. Así se explica lo que nos pasa. La cobertura de las circunstancias materiales puede hacer que la conciencia se refleje de un modo desvirtuado. De la misma manera que la luz se refleja a través de un vidrio teñido, puede que parezca ser de un cierto color, pero a la conciencia del Señor no lo afecta lo material. Interesante metáfora para tenerla en cuenta. Así como cuando pones un velo, entonces parece que la luz es roja, ¿no? La luz no es roja. El velo que le pusiste es rojo y hace que la luz se vea como roja. Entonces, volvemos, las personas todas son almas espirituales. Ahora, almas espirituales, y eso es lo que pone esto, pone manos a la obra, almas espirituales cubiertas bajo diferentes grados. Eso es lo que hay que entender, básicamente. Ese es el mecanismo. ¿Quién eres? Soy un alma espiritual condicionada, cubierta. ¿Y qué es un alma espiritual? Satchidananda, eterna, llena de aventuranza, capacidad de desarrollar y ponerse en contacto, impregnada de gozo, dispuesta para el gozo, buscadora de gozo, Satchidananda. Ah, pero no veo que tú andes por el mundo así. No, he olvidado que soy Sat, he olvidado mi eternidad, tengo confundido mi conocimiento y por lo tanto no estoy experimentando Ananda, placer supremo. Pero esa es mi esencia. Ahora, ¿qué está pasando? Ay, no, es que los vecinos, es que los políticos, es que si hubieran nacido en otra parte. No. ¿Qué es esa explicación tan superficial? Como diría Krishna Arjuna, ¿qué es esa impureza de Arjuna? ¿De qué estás hablando? Ay, no, es que si yo le contara, es que el otro día se partió una uña, el otro día iba por la calle, el vecino muy cansón, es que está lloviendo mucho y por eso yo no soy feliz. No, 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 ¿qué es eso? Estamos hablando del yoga, por favor. Un poco de seriedad. ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que soy un alma condicionada. Ah, bueno, ahora sí nos estamos entendiendo. Condicionada por diferentes coberturas. He definido mi identidad a través de mi cuerpo burdo, a través de mi Anamaya. A través de mi Ana, de mi Kosha Ana, ese se ha vuelto mi Maya. Mido el mundo por esas consideraciones. Ah, bueno, ok. O por mi prana, o por mi guiana, o por mis diferentes aspectos. Y estoy poco a poco dándole lugar armónico a eso porque lo tengo, evidentemente, pero no estoy dejando que mi conciencia se reduzca a ello. De eso se trata, para eso leemos, para eso cantamos, para eso nos reunimos, para eso escuchamos. Para entender que la luz simplemente está siendo velada por un filtro que nos parece roja, pero no es roja. Ese es nuestro problema. Dicen los yogis, gritan los yogis, anuncian, por favor, date cuenta de cuál es tu problema y cuál es tu oportunidad ahora que tienes cuerpo humano. Por favor, por favor, por favor, está haciendo, esa es la labor, esa es la misión a la que nos están invitando. Experiméntalo en ti y ayuda. Dirige tus esfuerzos en este sentido. Servidora ya eres, servidor ya eres. Ahora sirve a la causa que vale la pena servir. Puedes pensar que no necesitas ser sumiso con nadie, ni servir a nadie. Eso suena muy bello. Nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Que todo sea horizontal, que nadie esté por encima de nadie. En otras palabras, eso significa que nadie haya que servir.
que nadie merezca mi amor. Luego dice, no, nosotros queremos entender cómo podemos ponernos debajo de los demás para servirlos, para soportarlos. Tremenda exigencia para nuestro ego, pero así funciona. Así funciona la vida. La atención de la mamá está predispuesta, debe ser sumisa a las necesidades de su bebé. No es posible una relación mamá-bebé horizontal. Dice, ok, vamos a hacer un negocio, mi querido niño. Cuando tú lloras, yo corro y voy donde ti. Ahora tú, no me importa si no sabes caminar y si estás ahí sin poderte mover ni siquiera. Cada que yo llore, vas a venir corriendo donde mí. No existe, no funciona así la vida. Pues no funciona así la vida no porque esté mal hecha, sino porque eso genera una dinámica de amor. Entonces somos servidores. Le corremos a la batería baja del celular, le corremos a las necesidades fisiológicas de nuestro cuerpo. Cuando necesitamos comer, hay que ir, porque si no vamos a desmayar cuando tenemos mucha sed. Cuando está cansado, nos toca obedecerle. Somos sumisos al cansancio de nuestro cuerpo. Y somos sumisos ¿cómo se llama esto? Al curso de los ríos. Si me da la gana de meterme aquí en esta corriente y no me da la gana, porque yo no voy a permitir que este río me diga dónde yo puedo pasar o dónde no puedo pasar. A mí nadie me dice, a mí nadie me obliga a nada. Toda una reflexión acerca de que somos servidores en última instancia. Pero muy importante, porque cuando decimos, ok, acepto que soy servidor, bueno, entonces ahora, ¿a quién sirvo? Y ahí tenemos que estar pendientes, porque yo digo todo esto, pero evidentemente existe la sumisión mala, existe la explotación, por supuesto, y existe el abuso, por supuesto, y tenemos que cuidarnos. Y una cosa no quita la otra. Y yo entiendo, entendemos a qué, de dónde nace la resistencia nuestra y lo feo que es sirviente, vuélvete mi sirviente, la servidumbre. Por supuesto que tenemos razones de sobra, objetivas, directas para entenderlo. Aparte de también ciertos caracteres, que eso es otro tema. Ya los planetas también hacen lo suyo para ayudarnos a ser mejores. Pero el yoga plantea un espacio muy valiente, excesivamente valiente, donde esto pueda manifestarse. Entonces, tomemos en serio estas metáforas para nuestra vida. Por favor, somos servidores o aspirantes a la servidor. Estamos preguntando, ese es nuestro momento, de hecho. Me gusta más así. Estamos preguntando honestamente cuál es el lugar en donde deberíamos servir. Hemos asumido esa pregunta como parte seria de nuestra vida. El señor Krishna dice, Maya Dhyakshena Prakritihi, cuando él desciende al universo material, su conciencia no es afectada por lo material. Ese ya estamos hablando de Krishna mismo. Nosotros sí somos afectados cuando viene la conciencia suprema, no. Si ello lo afectara, él no sería apto para hablar de asuntos trascendentales, tal como lo hace en el Bhagavad Gita. Entonces Krishna ya es otra cosa. Entonces decimos, no, él ya por eso se diferencia, es muy interesante. Vamos a hablar de una persona, una manifestación que no está condicionada para nada. Y también vamos a empezar a distinguir dentro de los demás que decimos somos almas condicionadas, quiénes están menos condicionadas que nosotros. Y nos van a enseñar a estar menos condicionadas. Muy interesante esas ayudas tan chéveres, ¿no? ¿Dónde están los expertos en esto? Las expertas. Ah, tenemos un lugar donde están los expertos. Eso es muy bueno, lo hemos hablado en todas las materias. Vamos a entender aquí eso que hay. Antes de seguir, por supuesto, una advertencia, mis palabras son en general para mí, no para ninguno en particular. No es ninguna indirecta.
Son directas, de hecho, son directas. Ustedes y para mí, directas. Pero no están diciendo nada particular a raíz de esta idea o de que no sé qué o de que tal cosa. Me acuerdo que hablamos, entonces aquí parece que me está diciendo a mí que por qué tal. No, 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 no. Es, no es personal en ese sentido, es más que eso, es ultra personal porque evidentemente estás apelando al alma, pero no a circunstancias ahí de otro modo, así como, no, entonces aquí inspiraciones que me llegan para mí de que nos tendamos, me gusta ahí como sacarle jugo a las metáforas, así muy, la de la luz y y el velo, me parece muy, muy chévere. La capacidad que tenemos ahora de quitar el velo de quiénes somos y la falsa identificación es muy apasionante. Pero bueno, el punto al que siguió aquí sí la Prabhupada es decir, ok, existen almas condicionadas, hay almas, o la gran alma no está condicionada. Y también seguimos editando para allá, y hay almas menos condicionadas que otras. Esa es una de las tareas que nos dejan por hacer, o nos invitan a considerar ese punto. Uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Ujú. Entonces, temas de temas, no puedes decir. ¿Qué dijo esa persona? Esa persona habla muy bien ruso. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Esa persona expresó muy bien esa idea en ruso, si no sabe ruso. Entonces, para saber hay que saber. Y esto es bello porque conforme pasa el tiempo y lo vamos a ir experimentando, de hecho ya lo hemos experimentado, a partir de que estamos menos condicionados por misericordia, porque por estar menos condicionados es que nos gusta escuchar estos temas, y hay que reconocerlo y lo decimos abiertamente, no para que, tampoco para que nadie se sienta mal, sino para ser agradecidos con lo que ha pasado. Entonces sí, podemos distinguir ciertas sensibilidades. También nos falta un montón, estamos solo enfatizando un pequeño puntico nuestro también. Si nos sentamos a hablar de nuestros defectos también, pero está enfatizando un pequeñísimo puntico, así como cuando alguien dice, usted sabe manejar carro. Usted dice, sí. Ay, tan orgullosa, ahora se cree mejor que todo el mundo porque sabe manejar carro. Ay, 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 ay. Y alguien que maneja carro le digo, ¿pero qué hago? Sí, 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 manejar carro. Te preguntan, ¿ha desarrollado una cierta atracción por el Srabaka, por la escucha? Pues sí, ay, se cree mejor que todo el mundo porque tal. No, normal, reconocemos ciertas habilidades porque nos costó pagar el curso de conducir y nos costó estrés y nos costó que nos pitaran y nos costó un montón de cosas, entonces ahí lo tenemos. Pero ¿a qué voy con esto? A que evidentemente conforme se avanza los temas se vuelven más claros. Estamos entendiéndonos en ciertas sutilezas del ser y del pensar y del sentir. Entonces, evidentemente, nos somos educados en el lenguaje trascendental. Así como alguien que se mete a clases de ruso y después entiende ruso, se da cuenta, estoy entendiendo más ruso. No vamos en la práctica espiritual diciendo, no, no sé nada, nunca entendí nada. Eso a veces algunas canciones lo dicen porque estamos, por supuesto, siempre trabajando en nuestro lado negativo, pero eso es otro tema. No tiene que saber, sí, ya hay ciertas cosas que puedo comprenderlas mejor. Pero mientras no se sepa, y de lo mucho que todavía no sabemos, pues vamos a ser pacientes, ¿por qué no? Dice si la Prabhupada, uno no puede decir nada acerca del mundo trascendental si no está libre de la conciencia contaminada por lo material. Así que el Señor no lo contamina lo material, pero en los actuales momentos nuestra conciencia se halla contaminada por lo material. Entonces, distinguir una vez más, el Señor no es contaminado, nosotros sí. El Bhagavad Gita, eso es una noticia ahí importante, ¿no? Isvara, pero eso significa Isvara, de eso se trata, ese tipo de conciencia. El Bhagavad Gita enseña que tenemos que purificar esa conciencia contaminada por lo material. Trabajo muy bello, siempre suena un poco extraño. A mí me evoca la palabra purificar ahí cuando los nombres en la costa colombiana, por lo general, purificación, purificación García, o sea, sí, no fue purificar.
Y también nosotros con el famoso pensamiento judio-cristiano, la palabra puro, impuro, también da mucho palo con eso, pero difícil de entender porque era casi siempre presentado ahí como para regañar, ¿no? Algo así estaba muy asociado al regaño, pero evidentemente existe agua pura y agua contaminada, es un hecho. Y ventanas sucias y ventanas limpias, en las que se ve, en las que no se ve. Cosas así, ropa limpia, ropa sucia, existe evidentemente. Entonces sí, también nosotros podemos tener una contaminación de ideas, unos prejuicios con la gente, unas predisposiciones malucas o podemos estar más livianos, más libres de todo eso. Y de todo eso tiene que ver con el trabajo de purificarnos, pero es chévere asumirlo sin la carga de la persecución que tan maluca que es. Claro, por supuesto, dejándonos presionar para esto también externamente, no tiene nada de malo, lo hemos hablado, pero sintiendo como una ayuda, desde que venga de buena fuente, muy chévere que nos corrijan, es lo mejor que nos puede pasar, pero no vamos a dejar corregir por cualquiera, eso es un hecho. Al encontrarnos en el estado de conciencia pura, nuestras acciones se acoplarán con la voluntad de Ísvara. Muy bello. Nuestras acciones se acoplarán con la voluntad de Ísvara. Entonces debo abandonar mi voluntad. Bueno, Sarita, debo abandonar mi voluntad. No, no es abandonar tu voluntad. Debes va a llegar el punto donde tu voluntad es la misma que la voluntad de Ísvara. O cuando alguien dice, bueno, dos personas hablan al tiempo, dice, oh, ¿dónde quieres ir? Y dice, ay, sí, todos queríamos ir al mismo sitio. Se acoplaron nuestras voluntades. Ahora, Isbara, por supuesto, tiene la mejor versión de todo lo que se puede hacer, conoce el mejor sitio, conoce el mejor sabor de helado. Pues en algún punto, tu buen gusto va a ser de tal nivel que vas a tener el gusto de los dioses, va a tener el gusto de Isbara. No es que la voluntad de Isbara es para suprimir y aplastar tu voluntad, no es para elevar tu gusto y tu criterio. Claro, románticamente se puede decir, no tengo voluntad, mi voluntad es la tuya, y eso es muy lindo. Lo que es tu voluntad será la mía, vaca divinoda, ya de sí se olvida. Sí, las canciones lo dicen. Hay que entenderlo en el sentido romántico, que romántico es muy bello, ¿no? Tus deseos son órdenes. Qué lindo eso, ¿no? Claro, cuando es una persona amada, cuando es el dictador de turno, es un asco. Por eso, así es el mundo material, el mundo espiritual. Lo que aquí es horrible, allá es hermoso. Muy interesante ese punto. Nuestras acciones se acoplarán con la voluntad de Ísbara y eso nos hará felices. No ha de creerse que tenemos que cesar todas las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas. Ahí está. No debe creerse que tenemos que cesar las actividades, sino que nuestras actividades deben ser purificadas. Existe un mundo positivo de la acción. Nuestra idea no es fundirnos en donde no tengamos ningún deseo ni ninguna acción y ya no seamos nada fundidos en el todo. No acciones, pero purificadas. Y una vez purificadas, esas acciones se denominan bhakti. Bhakti es la mejor acción posible, la más dulce, la más gratificante para ti y para el mundo entero. Vas a descubrir que la mejor acción es la que es capaz de gratificarte a ti, a Dios y a todos. Tremendo trabajo tenemos, porque ahora, por lo general, lo que más nos gratifica no necesariamente gratifica a todo el mundo. De hecho, en nuestro estado condicionado, esta es una de las pruebas. De hecho, muchas veces pensamos que los demás tenemos que escoger entre el placer de los demás o mi placer. Parece que estamos en una pelea. Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Parece, esa es la visión condicionada. Si tu placer se define como opuesto al placer general, es una muestra de que es placer condicionado. Igual toléralo, igual disfrútalo, entre comillas,
porque esto es paso a paso. Pero no olvides en tu corazón, no dejes de dedicarle tiempo a que estamos aspirando a ese tipo de idea, a ese tipo de bhakti. Suena hermoso, si uno se lo pregunta, uno dice que sí desde la lógica. ¿Te gustaría que todos estuvieran bien cuando tú estás bien? Yes, claro. ¿Te gustaría que al tú experimentar ese chocolate, que si yo, todo el mundo sintiera lo mismo? Sí. Uno lo dice así, pero después uno dice, pero es que no es posible. O sea, a ver, ¿cómo se hace eso? Ah, bueno, dicen los yogis, déjate enseñar. Pero parte por reconocer de que sí te gustaría, porque uno puede estar con el corazón tan apagado que empieza ya solo a tener envidia. Es decir, no, 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 eso no es posible, ni existe, ni lo quiero. Pero el yoga es muy bello. El yoga nos invita primeramente a reconocer la parte buena, que es muy buena nuestra. Sarve Sukhino Bhavantu, Sarve Bhavantu Sukhino, que todo el mundo sea feliz. Y después ya, bueno, vamos paso a paso a aprender cómo. Las actividades en estado de Bhakti parecen ser actividades ordinarias, pero no están contaminadas. Entonces es muy bello porque no es nada tampoco raro. Eso es lo otro. Uno podría pensar, bueno, para verdaderamente beneficiarme, tengo que tener la cabeza de Ford, de Henry Ford. Necesito ser tan buen empresario para que todo el mundo tenga carro y casa y beca. Eso es lo que me voy a proponer. Y es chévere, es posible, hay mentes muy capaces, buenas administradoras. Pero quizás no tengamos eso y no necesitamos tenerlo, dice el Bhakti, con actos sencillos como la ofrenda en el altar, ahí es donde llegaremos cuando estemos puntualmente el Bhakti. Es regar el árbol en la raíz para que todo el mundo se beneficie. Esa confianza hay que tenerla, lo hemos hablado, nuestras oraciones sirven a todo el mundo. Bueno, Edith. 9, ya vamos a terminar. Entonces dice, una persona ignorante puede que vea que el devoto está orando, trabajando como un orbe ordinario, pero dicha persona de escaso acopio de conocimiento no sabe que las actividades del devoto, del Señor, el devoto es el que tiene devoción, el que tiene bhakti, a las actividades del bhakta o de la bhakta, no las contamina la conciencia impura y material. Ellas son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material. Hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada. Entonces, chévere. Ojalá lo recibamos por el lado bueno, por eso yo me detengo ahí cuando hablamos. Eh, la Prabhupada tenía esa cualidad muy bella, dice palabras tremendas, pero quien estaba conectado con su dulzura sabía que era un bien queriente. Entonces queremos así la Prabhupada sabiéndonos incapaces para eso, pero evocando su capacidad de que estas palabras que nos están siendo exigentes no nos resulten ahí como malucas para nuestro ego, sintiéndonos perseguidos o regañados ahí, como una cosa personal en el mal sentido, porque personal sí es. Entonces, bajo esta oración terminamos hoy la oración de poder entender bien esta oración que dice, hemos de saber, sin embargo, que en este momento nuestra conciencia está contaminada y que existe un lugar, una posibilidad de que se descontamine y vamos entendiendo qué es Jiva y qué es Isvara en esta linda introducción del Bhagavad Gita.